Bienvenidos a Materia Gris. Vamos a iniciar nuestro programa con una pregunta. ¿Cuál es la forma en que consumimos la información que nos llega por tantos y distintos medios y a cada instante? Más ahora que tenemos al alcance esos aparatitos. Nos encontramos con verdades, con mentiras, con verdades a medias y con mentiras a medias. Podemos decir que a la altura del siglo XXI estamos envueltos en una catarata de información, la cual se ve incrementada por el uso de redes sociales, mayoritariamente Facebook y Twitter. ¿Dónde queda nuestra capacidad crítica a la hora de consumir la información? La tendencia es que por lo general nos quedamos solo en la lectura del título, pero realmente no leemos lo que se dice. Con el fin de profundizar en este tema que hemos llamado el dedo acusador de las redes sociales, vamos a centrarnos en lo ocurrido hace algunas semanas con dos motociclistas que fueron atropellados y murieron por un conductor que los vio asaltar a una joven en Heredia. Al día siguiente, la joven decidió dar su versión de los hechos, grabándose a sí misma y subiendo un video en las redes sociales. De inmediato, su posición fue pisoteada en estos medios. Ahora viene el tema que me preocupa. He visto en Facebook varios comentarios como ojalá que hayan quedado de juntar con pala o donde celebran la muerte de ellos dos, donde se nota el deseo de que hayan sufrido. Y me impactó mucho que pensaran así, porque yo tuve a ese muchacho frente a mí y realmente no me alegró cómo se dieron los hechos. Busco con este video sensibilizar su opinión popular sobre la pena de muerte en las manos de la gente. No me refiero a lo que provocó el conductor, sino a las reacciones de muchos que creen que está bien combatir la violencia con más violencia. ¿Ustedes en serio esperaban que al ver los cuerpos en la calle de estos dos muchachos, estas dos personas, yo me debía sentir feliz y agradecida? Hay que cortar la cadena de violencia que puede empezar hasta en un comentario en Facebook y acabar en este mar de violencia que vivimos. Dejó muchas vertientes muy interesantes el caso de Nicole, pero particularmente interesante es el hecho de que ella misma, como ciudadana y además menor de edad, haya decidido producir el video, de modo tal que ella se verificaba, se aseguraba de que la información que íbamos a consumir no iba a pasar por ningún filtro. Mucho se habla de que no se puede confiar en redes sociales. En realidad las redes sociales son solo una herramienta, igual que lo son las televisoras y las radios. Entonces hay que ejercer un criterio, un escrutinio muy, muy fino, tanto en redes sociales como en tele y en radio y demás medios de comunicación. Son solo herramientas, el tema está en cómo las utilizamos. Entonces ella decidió utilizar su propio canal y reproducir el video, digamos, sin ningún tipo de alteración. Yo creo que eso por lo menos a mí es lo que más me llamó la atención, que ya hay una nueva generación que dice no quiero a un intermediario alterando mi mensaje. Otro tema es que quizá con un poquito de asesoría podría haber dado un mensaje más claro, porque alguna gente lo malinterpretó, me parece a mí. En cuanto a lo de la muchacha de Facebook, me parece que es una irresponsabilidad de la gente, solo atacar y atacar y atacar y ni siquiera pensar en cómo se siente la persona, porque puede haber sido algo muy chocante para ella que la ataquen tanto y ella solo diciendo, a mí no me importa que los hayan matado, sinceramente yo solo quería que me ayudaran. Yo creo que la gente tal vez opina, pero no se pone en el lugar de la persona. Y digamos, a veces uno dice, si yo estuviera en ese lugar, digamos, o me estuvieran asaltando y yo quisiera que alguien me ayudara. Y lamentablemente a veces la gente no se mete, pero cuando se mete y pasa algo como lo que pasó, obviamente hay gente que está de acuerdo en que se hayan muerto los asaltantes, ¿verdad? Pero todavía está la parte humana. Entonces creo que lo que ella comentó, que no quería que se murieran esas personas, aunque le hayan hecho mal, creo que está en lo correcto, porque no tenemos derecho a matar a nadie. Tampoco me parece correcto que la hayan atacado, ¿verdad? Ella tiene derecho a expresarse y a opinar lo que ella quiera. Y con respecto a la noticia, pues que la hayan asaltado tampoco era motivo para que los asesinaran, ¿verdad? Ya fuera intencional o con intención. Entonces creo que tiene derecho a expresarse y me parece que el ataque no está bien. Bueno, mi opinión es que actualmente en las redes sociales es muy fácil opinar, valga la redundancia, ¿verdad? Porque no está presente la persona en ese momento, entonces yo puedo opinar prácticamente lo que yo quiera sin restricciones. Y en cuanto a esto del asalto, pues mi compañera tenía razón, digamos, uno siempre quiere que alguien lo ayude en estos casos, es importante la ayuda, más que todo en esta sociedad donde es tan individualista, ¿verdad? Y que
nadie se preocupa por el otro. Entonces, si alguien hace algo bueno, es un acto de heroísmo realmente. Y con la parte esa, pues yo tampoco estaría de acuerdo en que los asaltantes hayan muerto, porque me baso en los principios cristianos y tenemos que respetar el don de la vida. Entonces, en esa parte sí, pero que la muchacha actuó mal, pues sinceramente actuó un poco mal, fue un poco malagradecida en ese caso. Estamos analizando el caso de Nicole Vega, la joven de 17 años que vivió un intento de asalto por parte de 2 hombres que iban en motocicleta en Heredia, los cuales resultaron muertos tras el atropello que sufrieron por parte de un conductor que vio lo sucedido. Hay que destacar que esta joven de 17 años que fue asaltada en Heredia no quiso hablar con ningún medio de comunicación y más bien subió un video a redes sociales explicando su versión de lo sucedido. No quise dar ninguna entrevista y más bien quise hacer un video mío para que mi mensaje llegue fiel con todas las palabras a cada uno de ustedes. Hay un tema importante con las reacciones que generó el video de Nicole, y es a lo que recién aludía acerca de que quizá con un poco de asesoría podría haber sido más claro el mensaje, porque la gente malinterpretó, y yo lo pongo en la gente, no en ella. Ella es una menor de edad que viene en estado de shock, que está llorando y que le costó mucho decir lo que dijo, pero en ningún momento fue malagradecida, que fue lo primero que le atribuyeron las masas, ¿verdad? Para empezar, ella aceptó que pidió ayuda y agradeció a la gente que le pidió ayuda, que fue la pareja que la vino a confortar y que generó el escape, digamos, de los ladrones. Entonces no tiene sentido que la culpen de malagradecida como mucha gente lo hizo, incluso líderes en redes sociales. Entonces ya el mensaje se desvirtuó, como usted bien menciona, a pesar de que ella misma lo produce para que no pasara eso. La gente al final se apropió de lo que quiso apropiarse y le dio el significado que quiso darle. Quizá en ese sentido sí, como reitero, hubiera sido oportuno más claro, pero estamos hablando de un adolescente también autogestionando su propio mensaje. No es como que tiene el equipo de gobierno asesorándola. Bueno, tal vez no es el mejor ejemplo. En cuanto a la iniciativa de plantear, eso fue un par de días después, yo almorcé con la hermana de ella, que me explicó un poco la situación a nivel familiar, y yo me sentí de alguna manera responsable porque yo fui el primero en compartir el video original, y pensé, bueno, yo no esperaba que la gente reaccionara de esta forma, y dije, si somos capaces de generar tanto odio, se ha comprobado científicamente que el odio es el primer elemento que genera shares, digamos, en Facebook. Hay que contrarrestar esto porque sigue siendo una menor de edad con la que no estamos empatizando y a la que estamos vapuleando de forma pública, ¿verdad? Y eso fue duro para ella y para la familia. Por ahí fue que lancé el mensaje y afortunadamente pues hubo una respuesta positiva y yo diría que cientos de personas manifestaron solidaridad con la muchacha, que me parece que es lo que más hace falta en este momento en redes sociales. Bueno, si hubiese algo que quisiera destacar de lo que pasó, a ver, subrayo la reacción positiva que generó la invitación que dice que por supuesto no me atribuyo a mí ni mucho menos. Quiero rescatar que hay también gente que entiende la importancia de proyectar, lamento sonar con un lugar común como este, pero positivismo, digamos, o solidaridad y empatía en redes sociales. Rescato que sí hubo una respuesta. Yo pensé capaz que 3 personas me dan pelota. La gran mayoría dejaron comentarios positivos, pero yo creo que el análisis debe ir más por el otro lado, por el papel que cumplieron diferentes líderes de opinión, desde la Tocola, a quien en su momento he defendido, hasta Coco Vargas, hasta por supuesto el Chamuco, que yo creo que con el gran poder que tienen, como decían en Spider-Man, viene una gran responsabilidad. Ellos convocan a muchísimas, a miles, decenas de miles de personas lo siguen, muchísima más gente que a mí. Entonces, ¿para qué desperdiciar ese poder de convocatoria que tienen alterando el mensaje original? Porque todos son personas muy inteligentes. Bueno, el Chamuco no sé, porque es un espectro, pero saben bien lo que están haciendo. Entonces cuando se genera un video como el de no sé quién es, porque es otro personaje anónimo, porque casi siempre los paladines de la verdad en Costa Rica son anónimos, que hizo un video en YouTube donde hacía un llamado que si a la muchacha la estaban violando no la ayudaran, tenía 35,000 reproducciones en 24 horas. Eso no solamente habla muy mal de él, que además eso es un delito, sino de todas las personas que compartieron eso. Y eso es, aunque ya haya pasado el tema, porque todo aquí dura 15 minutos, la reflexión que debe quedar es esa: cuál es el papel que estamos jugando como comunicadores, como referentes y también como ciudadanos, porque uno decide a qué le da pelota. Así que aunque no haya sido masiva la respuesta positiva que recibió mi post, pues el hecho de que haya generado un buen respaldo para ella
me hace sentir un poco mejor a la luz de todo lo que pasó, porque creo que el escenario realmente fue dantesco. Creo que la gente también tiene que tener mucho cuidado a la hora de buscar información en estas redes, ¿verdad? Porque hacer una red tan grande y tan masiva, se filtra mucho contenido que no tiene relevancia y tampoco tiene veracidad. Entonces, cuando la gente busca información en este tipo de redes está bien, pero que busquen fuentes confiables. Bueno, creo que Facebook y Twitter no son medios para tomar información objetiva jamás. Creo que la gente ahora solo se basa o busca noticias en esos medios, ¿verdad? Y son medios que totalmente a veces cambian las cosas de cómo sucedieron en realidad. Creo que nosotros como estudiantes universitarios, ¿verdad? Deberíamos buscar información en medios más confiables y sí, creo que no, definitivamente no. Igualmente hay páginas en Facebook que sí se puede obtener información confiable, pero la mayoría sé que no. Y en cuanto a lo de que Twitter y Facebook pueden ser unos medios mal utilizados para noticias, en un momento me pasaron una noticia que decía que la ONU había declarado la Tercera Guerra Mundial, y uno se mete a la noticia, no hay fuentes, no hay nadie que haya puesto un comunicado oficial, y después uno busca en las páginas de las supuestas noticias que toman y no viene nada. Lo último era como que estaban ayudando a la pobreza en cualquier lugar. Entonces tomar en cuenta, como lo de Facebook, solo leer el título es mal informarse y llegar y después decirle a toda la gente va a estar mal informada en vez de buscar las fuentes que realmente son. Bueno, mi opinión es que no, y lo aprendí de la mala manera, ¿verdad? A veces uno ve noticias que comparten y de todo y en realidad son mentira. Entonces hay muchísimos sitios para conseguir información confiable y que no sean esos, que no se dejen llevar por lo primero que ven, sino que busquen diferentes fuentes de información para verificar si esa noticia es correcta. Entonces definitivamente pienso que no, tal vez haya algunas páginas que sí dicen la verdad, que sí son confiables, pero serían muy pocas en mi opinión. En términos generales me parece que el papel de la prensa tradicional deja mucho que desear. Creo que es muy oportunista, evidentemente muy sensacionalista, y cuando se generan este tipo de situaciones, como con la Tocola o como con Nicole, el abordaje siempre apunta evidentemente a lo que genere más rating y a lo que genere más violencia en la gente. John Oliver la semana pasada hablaba de la importancia de que los líderes en empresas de medios de comunicación entiendan que no siempre lo más popular es lo más importante. Yo diría que casi nunca lo es. Entonces en este caso hay la oportunidad de hacer un abordaje serio y un análisis profundo que no tiene que ser aburrido, se puede hacer de forma entretenida. Ese es el verdadero reto que creo yo que tienen los medios de comunicación actualmente. Sin embargo, dejan de lado ese enfoque por completo y apuestan de lleno por aquello que genere más enojo y más una reacción, digamos, más amarillista en la gente. Así que este caso no fue particular en eso, es uno más. La acosaron hasta donde pudieron para tratar de obtener las declaraciones, para ver si la ponían a llorar en vivo y para ver si generaba más enojo en la gente. Yo diría que eso no es una generalización, digamos, vacía, sino que lo sustento en lo que he visto en los últimos años en medios tradicionales a la hora de abordar este tipo de casos. Un buen ejemplo de cómo los medios tradicionales todos estamos informándonos en redes. Se genera primero la información ahora en Twitter y en Facebook. Yo creo que desde aquel famoso caso donde un muchacho tomó una fotografía del avión que cayó en Nueva York en las aguas, quedó clarísimo que ahora todos somos periodistas. Entonces los periodistas formales se están alimentando de esas fuentes, pero no lo están haciendo de la forma correcta la mayoría de las veces. Bueno, cuando vemos en un noticiero tomas de YouTube, de lo que sea, graciosas casi siempre o estupideces, deja mucho que desear a la hora de lo que podríamos llamar preproducción y trabajo a fondo dentro de los estándares del gremio de los periodistas. Pero bueno, aterrizando, muy particular e interesante fue este caso, porque el video, por ejemplo, lo compartí yo primero, dado que ella misma me lo hizo llegar, y yo le dije: tranquila, yo creo que con mi audiencia todo va a estar bien. No lo estuvo tanto, lo cual para mí fue aleccionador, pero ni hablar de cuando los medios tradicionales tomaron el mismo video que yo había subido y lo compartieron en sus plataformas. La reacción, por supuesto, fue muchísimo más hostil, porque apelan a las masas y las masas aparentemente están alimentadas por la hostilidad.
La reacción de la gente denota muchísima frustración, pero también denota muchísima falta de educación, y no lo estoy diciendo con un tono condenatorio. Es un desafío del país, hay que invertir en educación, y la educación tiene que ser integral, hay que replantearse lo que estamos enseñando en las escuelas y colegios. Yo entiendo que la gente esté enojada y que esté frustrada con la delincuencia, por supuesto, pero antes de emitir un criterio, y por ejemplo, no sé, cuando hay bloqueos de los taxistas, todo el mundo tiene una opinión, ¿verdad? Yo lo primero que me preguntaría es, ¿necesita ser dicho esto? ¿Necesita ser dicho por mí? ¿Va a aportar algo? Todos de una u otra manera estamos condicionados por el ego, ¿verdad? Y entonces por la necesidad de validación y atención, y si decimos algo que es agresivo y violento, es más probable que tenga reacción de los demás. Entonces nos estamos mordiendo nuestra propia cola sin darnos cuenta. Yo hago un llamado a ser una voz disidente, a ser una voz contestataria, y hoy en día ser disidente y contestatario es tratar de aportar algo constructivo versus esa gran vorágine de esa nube de odio que pareciera ser incesante en redes sociales.